Bien, gracias Señor. Bueno, me han pedido que comparta sobre ética y moral. Hablar de ética es un desafío para la iglesia y la sociedad en todos los sentidos. Ustedes ya tuvieron algo de ética la semana pasada. Hoy día yo voy a hablar de ética y moral y como subtítulo un desafío para la iglesia y la sociedad contemporánea. Cuando pensamos en ética, tratamos de, incluso la mayoría de las veces lo hacemos desde el ámbito filosófico, que no es malo. No es malo mirar la ética y la moral desde el ámbito filosófico. Pero yo soy de aquellos que cree que la teología es la madre de todas las ciencias. Y no es la ciencia ni la filosofía la madre de la teología. Así que mi postulado no es partir de lo que dice la filosofía o la ciencia. Pueden ser recursos, pero no es lo determinante. Lo determinante es las Escrituras. Amén. Señor, en esta mañana queremos pedir una vez más que tu gracia inunde nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, que tu Espíritu Santo pueda derribar en nuestra vida aquellas cosas que no están correctas y que sea tu palabra la que nos oriente y nos dirija. Señor, ayúdanos, abre nuestro entendimiento. Aquellas cosas que no comprendamos, Señor, trae luz a nuestro interior. Y aquellas cosas que comprendemos y no las vivimos, plásmalas profundamente en nuestro interior para que vivamos en ellas. Señor, te necesitamos. Sin ti no somos nada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lo distintivo de la enseñanza ética de la Biblia está bien ilustrado por la derivación de los dos conceptos, ética y moral. Ambos conceptos nacen desde el mundo griego y desde el concepto latino. La palabra ética viene de ethos y significa comportamiento o costumbre. Y la palabra moral, ¿cierto?, viene del latín mores, que significa costumbre. Tranquilamente pudiéramos hablar de dos conceptos sinónimos. Hoy día la filosofía los quiere dividir, pero en la práctica es hablar de lo mismo. La ética y la moral es hablar de un mismo concepto, del comportamiento o la costumbre de los pueblos. Otros dicen que la ética es el comportamiento del individuo y lo moral es la costumbre de los pueblos, y de esa forma dividen los conceptos. En lo personal prefiero hablar de un solo concepto: cómo debemos de vivir en la práctica, cómo nos conducimos, cuáles son nuestras normas, por qué hacemos lo que hacemos. Preguntas que generalmente no nos hacemos. Tenemos cientos de consejos de las Escrituras para examinar nuestro corazón y nuestro comportamiento, pero por lo general no hacemos ese análisis. Como muy bien decía Martín Lutero, si miro hacia adentro, no quiero ver lo que veo, porque la verdad que adentro estoy podrido. Juan Bunyan, el gran escritor que escribió el segundo libro más leído de la historia, El Progreso del Peregrino, el primero es la Biblia. Ese es el libro más leído en la historia, la Biblia. El segundo, El Progreso del Peregrino, de Juan Bunyan. Y el tercero, ¿saben cuál es? El Catecismo de Heidelberg, de 1643. Son los tres Catecismos de Heidelberg. Son los tres libros más leídos de la historia de la humanidad. Imagínense qué interesante. No es Paulo Coelho, no es Isabel Allende, no es García Márquez, tampoco es Cervantes. Son tres libros cristianos. Amén. Entonces se infiere de esto que nos comportamos de una manera éticamente correcta cuando hacemos lo que la costumbre indica. Descubrimos las cosas que se hacen generalmente y llegamos a la conclusión de que estas son las que debiéramos de hacer. En nítido contraste con este enfoque, la ética bíblica se centra en Dios. En lugar de dejarnos guiar por la opinión de la mayoría o conformarnos al comportamiento acostumbrado, las Escrituras nos instan a comenzar con Dios y sus requerimientos, no de lo que la sociedad necesita o requiere, sino de lo que Dios establece. ¿Cuál es el gran problema de nuestras crisis en nuestras iglesias en pleno siglo XXI? Es que queremos atraer a más personas.
Y ese atraer a más personas, entonces transamos el Evangelio, modificamos el Evangelio y hacemos todo lo necesario para que nuestros lugares estén llenos. Porque tenemos una idea errónea de pensar, mientras más creyentes en la iglesia, nuestra iglesia está mejor. No, eso es un error. Eso es una visión humanista de lo que es la iglesia. No es la visión bíblica de lo que es la iglesia. Este principio central y unificador se expresa de muchas maneras en la Biblia. Vaya conmigo a Mateo 18. Marcos 10, 18. Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¡Qué interesante! Jesús, hablándole a este hombre que se le acerca, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Recuerden que él le dice, maestro bueno. ¿Y por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pablo lo desarrolla de forma magistral y teológica en Romanos capítulo 3, del verso 10 al 18. No hay ni a uno bueno, no hay ni uno justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo correcto. ¡Wow! Que nos destroza el alma, porque pensamos que eso es para los inconversos. Pero recuerden que el libro romano es para la iglesia de Roma, no es para los inconversos de Roma. El libro de Romanos, Pablo lo está escribiendo para la iglesia de Roma. A la iglesia de Roma le está diciendo, no hay ni uno bueno. Un paréntesis. Tenemos una tendencia natural a pensar que el cambio externo es un cambio bíblico y verdadero. Les pongo un ejemplo, solo como paréntesis, para hacerlos pensar un poco. Pensemos en un joven, cualquiera. Un joven X se prepara cada sábado para ir a la discoteca, para ir a un bar, en busca de conquistar a una mujer y llevarla hasta lo íntimo. Y eso lo hace sentirse como el hombre más guapo, el que todas las mujeres quieren estar con él. Pero pasa un tiempo y este hombre, ¿qué es lo que hace? Se convierte. Y empieza a aprender. Y empieza a predicar. Y empieza a ser conocido. Y lo empiezan a invitar a conferencias. Y al final termina siendo un pastor de renombre. Y muy conocido. La pregunta, ¿este hombre cambió? Tenemos muchas aristas en la historia. Esta es una especulación. Tenemos muchas aristas. Pero ¿saben qué? En la práctica, ese hombre no ha cambiado. Porque cuando no tenía a Cristo, lo que buscaba era ser reconocido. Y cuando era pastor, lo que buscaba era ser reconocido. El pecado detrás del pecado. Algo que nos olvidamos. El pecado detrás del pecado. Por eso la pregunta que les hice al principio. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pastoreas? ¿Por qué pastoreamos? ¿Por qué ministramos? Yo sé que todos, y yo también daría la misma respuesta. Dios me llamó, ningún problema. Pero no te olvides de Mateo 7, 21 al 23. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos milagros. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No te conozco, váyanse. No los conozco, váyanse. ¿Cuál era el problema de ellos? Si estaban haciendo lo que era lógico que hiciera alguien que ama a Dios. Liberar a los oprimidos, predicar el Evangelio a los que no lo conocen, hacer milagros para que el mensaje corra. En el texto en español no nos ayuda mucho en la interpretación, para ser honesto. Pero cuando tú revisas el griego, te das cuenta de la intencionalidad de aquellas personas. Ellos lo que hacían, lo hacían para su propia gloria, no para glorificar a Dios. Buscaban su propio beneficio, su propia exaltación. Por esa razón, Dios les dice, no los conozco. Pero hermano, fíjate en este detalle. Estaban haciendo lo correcto. ¿Cuántos pastores tenemos hoy día haciendo lo correcto? Y vamos a escuchar al final de los tiempos que Jesús diga, no los conozco. ¿Cuántos miembros de nuestras iglesias
vamos a escuchar que están haciendo lo correcto, oran, vienen los domingos a la iglesia, diezman, están comprometidos, y vamos a escuchar al final, no los conozco. Wow, cierro el paréntesis. Esa voluntad, la que expresa lo que es bueno, aceptable y perfecto, como dice Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, no se amolden, no se ajusten, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que hay que renovar? Nuestro entendimiento, la forma en que pensamos, las cosas, las motivaciones que nos guían a hacer lo que hacemos, etcétera. Si no nos renovamos, no estamos viviendo éticamente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate que el texto dice que hay una sola voluntad de Dios. No hay tres voluntades. No hay una voluntad buena, una voluntad agradable y una voluntad perfecta. Hay una sola voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y Dios tampoco es permisivo. Ese concepto de un Dios permisivo es un concepto humanista, no es bíblico. Dios no es permisivo. Dios tiene un plan y lo está desarrollando. Nos gusta a nosotros entenderlo o no, Él está desarrollando un plan y hay una sola voluntad. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 4, 27, 28. ¿Quién me lo lee, por favor? Si alguien me lo puede buscar. ¿Dónde? Hechos 4, 27 al 28. ¿Cómo dice? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato como los gentiles y el pueblo de Israel. Ok. ¿Y el 28 lo leíste igual? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ok. Se unieron en ese momento Pilato, los judíos y todos, para hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Cristo llegara a la cruz del Calvario. Esa es la voluntad de Dios, que Cristo llegara a la cruz del Calvario. Por eso una lectura del Getsemaní tiene que hacerse a la luz del plan eterno. Jesús nunca dijo que Él no quería llegar a la cruz en el Getsemaní. Jesús nunca dijo que no quería ir a la cruz. Cuando Él dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, no está diciendo, Padre, yo no quiero ir a la cruz, por favor, pero si esa es tu voluntad, ok, voy a obedecer. Eso es ver a un plan humano. Es como si Jesús fuera el plan B de la historia de la redención. Jesús siempre ha sido el plan. Nunca ha habido otro plan. Después podemos, si quieren, discutir teológicamente si somos infra, supra o sublapsarianos, que es la doctrina lapsaria, ¿cierto? Si quieren, después discutimos de eso da lo mismo. Eso es un poco más de entrar a picar un poco más profundo. Pero anexo a eso, hay un solo plan eterno que es Cristo Jesús. La fuente del conocimiento moral es la revelación. Según la Biblia, el conocimiento del bien y del mal no es tanto objeto de investigación filosófica como aceptación de la revelación divina. No importa que haya 1000, 2000 o 1.000.000 de filósofos diciendo que la Biblia fue escrita por hombre y que no tenemos que usarla. No importa que el mundo entero diga que la Biblia la escribieron hombres y que podemos dudar de ellas. Para nosotros, los que amamos realmente el Evangelio, las Escrituras son la palabra de Dios. Y ojo, yo uso el término son, porque hay una línea teológica que dice que no son. Dice que contiene. Que es muy distinto a decir que son. ¿Vas a afirmar? Exacto. El que contiene nace después de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania con toda la teología alemana. Bullmann, Paul Tillich, Emil Brunner, Karl Barth y toda la teología alemana, que destruyó con la concepción de Wallenhausen, ¿cierto? La teoría de Wallenhausen del Pentateuco, de que Moisés nunca escribió el Pentateuco,
de que lo escribió un escribano en el tiempo de Esdras, muchos años después, etc. Todas esas teorías hoy día están replicándose en nuestras iglesias. Y nuestras iglesias las pasamos por alto. Como lo expresa Pablo en el conocimiento de la voluntad de Dios, ahí en Romanos 2:18, ¿qué nos dice? Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. ¿Cómo aprobamos lo mejor? A través de la ley. ¿Para qué existe la ley entonces? Porque podemos caer en un antinomianismo, decir que no necesitamos ley y que no tenemos ley. ¿Cierto? ¿Para qué existe la ley? Los que manejan aquí, todos ustedes quizás manejan y tienen vehículos. ¿Para qué existe la ley del tránsito? Para cumplir las normas en la calle. Instruir, cumplir, protección. Ok. Todos esos factores pueden ser ciertos. Para traer un orden también. Para traer un orden, ok. Para saber lo que no se puede hacer. Ok, ¿cierto? Pero en sí, la ley del tránsito está creada para que tú llegues a tu destino con seguridad. Para que tú llegues a tu destino con seguridad. La ley no es solamente obligatoria en el sentido de cumplirla, porque eso sería frío, porque es no entender la ley, porque los fariseos la cumplían, pero nunca fueron creyentes. Ellos la cumplían a rajatabla, como decimos en Chile, ¿cierto? De una forma drástica. E incluso ellos mismos se saltaban las normas y al pueblo le exigían que vivieran la ley. Pero la ley tiene un objetivo de llevarte con seguridad hasta el final. La ley de Dios tiene el mismo objetivo. Es nuestro ayo al principio, es el que nos lleva de la mano a Cristo, pero después nos da la seguridad de llegar con confianza al final de nuestra carrera. ¿Y solo por qué? Porque en Cristo ya cumplimos la ley. Porque en Cristo ya cumplimos la ley. Porque Cristo la cumplió. Eso dice Pablo en Colosenses, si no me falla la memoria. Si no, después me corrigen, por favor. La enseñanza moral se expresa de forma de mandamientos y no de afirmaciones. La diferencia más notable entre la Biblia y un texto secular de ética es la manera en que se transmite la enseñanza moral. En las Escrituras, los juicios morales se declaran lisa y llanamente sin argumentación razonada. Para encontrar argumentos razonados para la exigencia ética en la Biblia se debe recurrir exclusivamente a la literatura sapiensal del Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 5, verso 1. Vamos a leer solamente eso, pero después usted, si quiere, lee los siguientes versículos. Proverbios 5, 1 dice: Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia. El 2, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. ¿Y cómo parte Proverbios capítulo 1? Dice, hijo de David, rey de David, ¿cierto? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Salomón, dice, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, juicio, justicia y equidad. El filósofo no apoya sus opiniones con argumentos bien defendidos. No puede esperar que la gente lo escuche con seriedad. Porque el filósofo es como la psicología. Es tratar de meter la mano en un hoyo negro a ver qué saco. La filosofía es subjetiva. Tiene cosas muy buenas. No la niego. Hay cosas muy interesantes. Porque los que hemos estudiado filosofía nos enseñó a pensar, a ordenar la forma de pensar. Nos enseñó a racionalizar correctamente, sin duda. Pero hay que discriminar. La psicología, todo no es malo. Obviamente la conductista y la otra tipo de psicología son aberraciones, pero hay psicólogos que realmente aman a Dios y que entienden el Evangelio. Pero los escritores bíblicos, desde el momento que estaban convencidos de estar transmitiendo la voluntad de Dios, no sintieron ninguna necesidad de emplear argumentos lógicos para apoyar sus mandamientos morales. Esto nos lleva a un primer subpunto. La demanda ética básica es la de imitar a Dios. Ahí está la demanda ética de las Escrituras.
Como Dios sintetiza el bien en su propia persona, el supremo ideal del hombre, de acuerdo con la Biblia, es el de imitarle. Aleluya. Esto se refleja en el texto del Antiguo Testamento, en Levíticos 11:44, que lo usa después Pedro, que dice: seréis santos porque yo soy santo. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras organizaciones, iglesias, es que cuando hablamos o discipulamos de santidad, solamente hablamos de santidad del aspecto meritorio. Y no entendemos que la santidad es parte de la soteriología. Que el Dios del pacto dijo: caminaré contigo, seré tu Dios, cambiaré tu corazón y te haré uno nuevo. Es el Dios del pacto que camina con nosotros. Es el Dios del pacto que me instruye, que me guía, que me fortalece cada día. Y todo el esfuerzo que yo coloque, debo decirlo como el apóstol Pablo, solo es por la gracia de Dios. En la manera en que grandes y antiguas palabras del pacto como misericordia y fidelidad se usan para describir el carácter de Dios y a la vez sus exigencias morales para el hombre. También el Nuevo Testamento hace referencia a la misma idea. Los cristianos deben desplegar la misericordia de su Padre Celestial. Dijo Jesús también su perfección también su perfección moral ahí en Lucas capítulo 6, verso 36. Vaya conmigo a Lucas 6:36. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. ¿Por qué Jesús lleva a los discípulos del primer siglo a que sean como el Padre? Esto Jesús lo hace y nos lleva porque somos la imagen, y Él es la imagen misma de su sustancia, como dice Hebreos 1:3. La invitación a imitarle llega con la misma fuerza, como lo dice Pablo en 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y también tenemos el texto de Efesios 5:1 que nos planteó nuestro hermano delante. Nos hacemos entonces imitadores del Padre en la medida en que manifestamos en nuestra vida el amor del Hijo. Amén. Amén. La ética y la moral trasuntan entonces cuando vivimos el modelo del reino de Dios en un mundo caído. Estamos en un mundo caído. Y esa es nuestra realidad. Por eso Jesús dijo en su oración: los envío al mundo. En medio de... ¿Qué cosa había en el mundo que nos envía? Jesús dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Están en el mundo, pero no son de este mundo. La pregunta es entonces, para reflexionar y no tan solo ser tanto un monólogo, pensemos, ¿cómo entonces nuestras iglesias se transforman en pequeños modelos del reino de Dios en medio de un mundo caído? Porque nuestras iglesias deben de reflejar el reino de Dios en un mundo caído. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo caminamos hacia allá? ¿Cómo desarrollamos nuestras iglesias? ¿Saben qué? A través de mis 30 años de pastorado me doy cuenta que casi ninguna iglesia, no todas, pero casi ninguna iglesia, dentro de su discipulado, no tiene el concepto de cosmovisión. Yo pregunto en sus iglesias, ¿cómo incluyen la cosmovisión en el discipulado? Que es parte del proceso de la vida del creyente. Porque ¿cómo el creyente que llega al Evangelio va a discernir entre lo que el mundo le ofrece y lo que el reino de Dios es, si no es a través de la cosmovisión? Entender una cosmovisión bíblica. De paso les recomiendo el libro Nancy Pearcey, Lo mejor en cosmovisión bíblica, verdad total. Eso, así es. El hallazgo de la verdad, después se lo leen. Y después se leen Ama tu cuerpo. Y después el cuarto que sacó, que es una confrontación entre el hombre y la mujer a través de la historia y en el ministerio. ¡Wow! Ese estoy esperando que salga luego en español, porque ese sí que nos va a matar a todos. Segundo, la religión y la ética son inseparables. Y religión la uso en el sentido de lo que significa religio,
religio en latín significa volver a unir. No le tengan miedo al concepto religión. No porque el mundo pagano lo haya destrozado, lo haya mal utilizado, no quiere decir que no sea un concepto que podamos entender. Religión significa volver a unir. Estamos hemos sido unidos a Cristo. Él nos ha llamado, Él nos ha atraído con sus lazos de amor. Pero la vida piadosa, la vida cristiana con la ética son inseparables. No puede haber una vida cristiana sin ética. Es como tener un cristianismo sin Cristo. Una vida espiritual sin el Espíritu. Y una vida de comunión sin iglesia. Es irracional. Por eso todos los teólogos de Facebook, que pueden ser muy buenos algunos, pero tú les preguntas, una sola pregunta, ¿dónde te congregas? No, yo no me congrego, yo me reúno en la casa solo. Porque son todos autónomos. Porque no se ejerce la sujeción, porque no se ejerce el amarnos, el exhortarnos. Exacto. ¿Cómo se ejerce la comunidad si no estamos reunidos? ¿Cómo vamos a ver si yo soy de carácter fuerte o no si no me reúno con mis hermanos y no tengo roce con ellos? Proverbios dice, el fierro con el fierro se aguza y el hombre con el rostro de su hermano. El tener iglesia, el tener comunidad, el ser iglesia, no es solamente para venir a levantar las manos y adorar, es para que pulamos el carácter de Cristo en nosotros también, a través de la vida cotidiana, de los roces, los malentendidos, las malas palabras, etcétera. Me llama hace un mes atrás un pastor de Estados Unidos y me dice, hermano, necesito pedirte un consejo. Sí, le dije yo. Me dijo, ¿sabes? Lo que pasa es que un hermano de la iglesia le dijo una mala palabra a una chica joven. Usó un lenguaje obsceno, para que se entienda, bueno, no lo voy a repetir. Usó un lenguaje obsceno y no sé qué hacer. ¿No sabes qué hacer? ¿En qué sentido? Le dije yo. No, lo que pasa es que la persona, porque la hermana que recibió la palabra obscena de este hermano, que era un hermano de edad, no nos dijo a nosotros. Fue el amigo de ella, que ella le contó a su amigo y por eso ella no quiere volver a la iglesia. Bueno, le dije yo, como sea, tienes que confrontar la situación. El tema es, le dije yo, ¿qué opinión tienes tú de este hermano? No, me dijo, él es un buen hermano, pero él es medio guaso para sus cosas, es medio campesino, es medio tosco, es medio bruto para decir las cosas. Yo le dije, es que yo conozco gente del campo y es tosca y todo, pero no tiene malas palabras. Ahora, solo con lo que tú me estás diciendo, indaga un poco más, porque creo que lo que vas a encontrar es que él tiene un problema de lujuria. Y lo que él tiene profundamente es una lujuria por producto de que él quizás antes de llegar al Señor veía mucha pornografía, pero no ha sido cambiado, no ha sido disciplinado ni ha sido discipulado en esa área. Entonces él está manifestando lo que está en su corazón que no ha sido tratado. Muchas veces nos pasa eso, que solamente tratamos la conducta superficial, pero no miramos profundamente el corazón de las personas. ¿Qué llevó a un hijo, los que son padres, a que fuera egoísta con sus juguetes? No es solamente que él tenga un sentido de pertenencia, hay egoísmo en su corazón. Entonces yo no debo corregir el que no haya querido prestar un juguete, yo tengo que corregir el corazón de él. Y su corazón, yo tengo que descubrir el pecado detrás del pecado. Amén. Debido al hecho de que la ética bíblica es teocéntrica, la enseñanza moral de las Escrituras pierde su credibilidad toda vez que se le quita su respaldo religioso. Las bienaventuranzas son un ejemplo de eso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así cada una de las bienaventuranzas nos habla de una moral, una ética. Cada vez que perdemos el norte en la ética y quitamos el evangelio o la dirección hacia la cruz en la ética, perdemos la fuerza de lo que es la enseñanza ética de las Escrituras. La religión y la ética están relacionadas como lo están los cimientos y el edificio que se asientan en ellos. Por ejemplo, las demandas morales del Decálogo se apoyan en el hecho de la actividad redentora de Dios. Cuando la Biblia dice, no matarás, ¿qué quiere decir? No matarás.
No matarás, ¿cierto? Para nosotros en el español eso es obvio, no matarás. Pero para el judío que escribe el Antiguo Testamento no era tan obvio. Porque el judío hace una diferencia entre el asesinar y matar. Y cuando ahí usa la palabra matar, está hablando de un asesinato premeditado. No de una muerte porque tú fuiste conduciendo, se cruzó alguien y lo mataste. ¿Me entiendes o no? Bueno, ese texto es un debate por mucho tiempo sobre el tema de la pena de muerte o no. No vamos a entrar en ese detalle porque también es un concepto ético. Pero ahí el matar no está hablando de esa acción de solo matar a alguien por casualidad o por imprevisto. ¿Cómo le llaman por accidente? Pero el concepto legal es otro, ya me voy a acordar. Exacto. El asesinato es con alevosía y premeditación, es cuando hay una intencionalidad, cuando yo preparo el escenario para cometer el asesinato. Eso es lo que está impedido en el no matar. El otro es involuntario. Ahora, les pongo este paradigma, aquí van a llevar las sillas por la cabeza, pero no importa. Si tú tienes que defender a tu nación y matar a alguien, ¿es matar o asesinar? Matar no es asesinar, estás defendiendo tu nación. Si entra un ladrón a tu casa y tú lo matas, estás en tu derecho y es correcto. No, la ley de no matar no se aplica. ¿Ok? Qué profundo. Es un tema más de debate, pero como es algo ético se los quise tocar para reflexionarlo. Hay muchas variantes, hermanos. La pena capital, pero hay muchas variantes. No vamos a entrar en esos detalles porque hay muchas variantes que hay que analizar. ¿Ok? Pero es importante. Porque está relacionado cuando Jesús dice, si te pegan en la mejilla, pone la otra. ¿Qué significa? ¿Qué significa caminar la segunda milla? Aspectos que nosotros lo estamos traduciendo de forma casi literal e interpretando casi literal. Y recuerden, interpretamos la Biblia literalmente siempre y cuando el texto nos permite interpretarlo literalmente. Una parábola no la puedo interpretar literal porque es una parábola, ¿cierto? Una metáfora tampoco la puedo interpretar literalmente porque es una metáfora. Entonces ahí hay que aplicar principios. Tercer punto. Aquí entramos en dos. ¿Hasta qué hora tengo? No me descuerda, hermano, que yo sigo de largo. Yo sé de tiro largo. Rafa ya lo sabe y por eso le pido la hora. Me queda media hora. Ah, ya, ok, qué bueno, gracias. Bueno, Señor, ayúdanos entonces. Hay dos antiguas éticas que están muy arraigadas en nuestra sociedad e incluso dentro de nuestras iglesias. Una es los famosos epicureos. ¿Se acuerdan de los epicureos? El objetivo de la vida humana era alcanzar la felicidad mediante el goce del placer y el prudente dominio de sí mismo, o sea, la disciplina. Sin ser ateos, consideraban la creencia religiosa como perniciosa porque distraían al hombre de la búsqueda del placer al preocuparlo por cuestiones inherentes a la muerte, decían los epicuros. Negaban, por ejemplo, la inmortalidad del alma y por ello, cuando Pablo mencionó la resurrección de Cristo, los epicureos interrumpieron su discurso y se burlaban de él. Los dioses estaban, según ellos, muy poco interesados por el hombre. El resultado de estas creencias fue un exagerado individualismo. Y hoy en día, como en la antigüedad, existen diversas escuelas de ética. Y estas líneas éticas o filosóficas de los epicureos las vemos en la práctica, en la vida de la iglesia. Y lo vemos. Yo siempre he tenido, o mi concepción de los consejos o las confraternidades de pastores son muy buenas y son útiles, pero creo que hemos perdido un norte. A mi juicio, y esto es un juicio personal, no es un juicio de valores hacia ustedes, es un juicio personal. Creo que estas instancias ustedes debieran de usarlas para abrir sus corazones. Cada uno de nosotros tiene una batalla interior que a veces no tiene con quién compartirla, que a veces no tiene con quién hablarla. Cada uno de ustedes tiene luchas ministeriales, personales. Algunos de ustedes luchan con la pornografía, con la lujuria, con el dinero, con esto y con esto otro.
Y en el silencio del ministerio se mantiene. Estas instancias deben ser para crear una cultura de gracia en nuestras organizaciones. Una cultura de gracia. Yo tengo amigos pastores de diferentes países donde nos llamamos relativamente, no siempre, pero nos llamamos casi siempre, o por lo menos que no pase mucho tiempo, y ¿saben qué? Nos hacemos las preguntas difíciles. ¿Pecaste? ¿Miraste pornografía? ¿Tuviste deseo de engañar a tu esposa? ¿Miraste a una mujer con ojos que no correspondían? ¿Cómo está el trato con el poder, con el dinero? ¿Qué pasa en tu corazón? Pastores, ser una confraternidad de pastores no es solamente reunirnos y mostrar una cara de algo. La gracia es la que nos lleva a abrir nuestros corazones, a ser vulnerables. Si el ministerio no lo entendemos, que es una vulnerabilidad de nuestra vida. Pablo dijo, les dije que me quitara este aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Cuando yo soy débil, cuando soy honesto, cuando soy transparente, cuando reconozco mis luchas, mis batallas, mis problemas y puedo recibir el consejo de otros. El escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13, le está escribiendo a la iglesia de Jerusalén. ¿Y sabe qué les dice? Que no haya en ustedes corazón duro. A veces en el ministerio creamos un corazón duro y no queremos compartir con nadie nuestras luchas, nuestras batallas. Agrégale a eso que nuestras esposas tienen una carga adicional que nosotros no tenemos. Porque generalmente en las reuniones de pastores siempre los hombres estamos, ¿cierto? Porque hay comida, siempre estamos. Porque hay gallo pinto, hay café, siempre estamos. Todos los bautistas. Pero nuestras esposas, en silencio, no tienen amigas generalmente, no tienen con quién abrir sus corazones. ¿Cómo cuidamos el corazón de nuestras esposas? Yo sé que mi esposa es mi primera consejera y a la primera que le voy a abrir mi corazón. Eso no está en discusión ni está en tela de juicio. Pero ella también necesita no un espacio de separación, sino un espacio para abrir su corazón, sentirse también que es amada, sentirse también que son sus debilidades y saber que puede compartirlas con otro o con otra y abrir su corazón. Hermanos, usemos estas reuniones para darle esa fuerza a lo que es la confraternidad de pastores, para que seamos pastores honestos. Si somos de carne y hueso, peleamos batallas, luchamos, a veces perdemos, a veces tenemos angustias, tenemos un montón de factores que están en nosotros. A veces nos falta el dinero para el mes, cualquier cosa. Vivimos esa realidad. Qué difícil eso. ¿Ah? Qué difícil poder abrirse, ¿eh? Exacto. Es difícil, pero ¿sabes qué, hermano? Cuando uno toma esa iniciativa y empieza a crear una cultura de gracia, ¿sabes qué? Una mochila pesada sale de la espalda del ministro y camina en libertad. Y camina con más seguridad. Y sus sermones empiezan a ser refrescantes para el pueblo. Excelente. Qué bueno. Pastor, pero a veces creo, no sé si será de la cultura de los latinos o algo, el temor más grande, porque yo he recibido personas para aconsejar eso, es el chisme, que abren sus corazones, todo, pero siempre tienen un miedo, no se lo cuenten a nadie, que esto no salga de entre nosotros, el miedo a ser divulgado, no sé si es... Bueno, eso es ética, eso es ética. Nosotros que somos ministros y que escuchamos a mucha gente, lamentablemente hay que reconocer, los curas en esto nos dan lección, ¿cierto? El secreto del confesionario se lo llevan a la muerte, claro, entre comillas, uno sabe que es entre comillas porque los curas lo divulgan en el mundo político y todo lo demás cuando conviene, pero anexo a eso, si a nosotros viene alguien y nos da un consejo, yo no puedo preparar el sermón del domingo en base a ese consejo que di o base a una lucha de un hermano. Poner ejemplos. No se puede. ¿Cómo le pones tu criterio a casa espíritu? Exacto, justamente. Entonces debo tener ética. Si alguien me habla y me da y me pide un consejo y me cuenta una problemática de su corazón,
Y ojo, que tampoco debo de decirle lo que tiene que hacer, porque ese es el otro error que cometemos los pastores. El error que cometemos en consejería es que le decimos lo que tiene que hacer. Pastor Randy. Uno de los pastores que más respeto y que tiene el corazón más pastoral que yo he conocido, mismo en una etapa de su vida me confesó un pecado horrible, horrendo. Y él realmente fue humillado y se confesó y buscó sanidad. Y es una de las personas que tiene el ministerio más transparente que yo conozco con sus discípulos. Amén. Él fue transparente y se humilló y encontró gracia. Amén. A pesar de que perdió, me imagino, muchos amigos en aquel momento. Me imagino. Bueno, creo que esas cosas son importantísimas y hay que desarrollarlas. El problema es que no tenemos esa cultura de gracia. Las iglesias latinas, y en general yo diría la iglesia universal, no solamente la latina, porque esto mismo lo vi en Estados Unidos cuando estuve predicando allá en varias iglesias en Estados Unidos, lo vi también en el mundo más anglosajón, con los pastores, etc. También lo vi, la misma realidad, guardar la apariencia, que nadie sepa lo que realmente estoy viviendo. Uno de los libros que cautivó mi corazón, bueno, su ministerio siempre me ha cautivado y yo lo sigo hace muchos años y ha sido mi mentor silencioso, es Paul Tripp. Paul Tripp para mí es uno de los grandes pastores consejeros y tiene un libro que se llama Llamamiento Peligroso, se los recomiendo. Un libro donde él abre su corazón y cuenta cómo ha tenido que darle consejo a los pastores y cómo ha trabajado con pastores. Cuenta en su libro al inicio, en la introducción, él parte contando una historia de una iglesia que lo llama para solucionar algunos problemas que tenían con el pastor que llevaba 6 meses en su iglesia. Recuerden que en Estados Unidos se contrata a los pastores, se postulan, entregan currículum, ¿cierto? Se postulan, etc. Y esta iglesia estaba contratando a un pastor y llega un pastor con un título espectacular, con un currículum súper bueno, académico, licenciado, máster y un montón de experiencia fantástica. Bueno, lo entrevistan, él queda, a los 2 meses de estar pastoreando, sus hijos dejaron de ir a la iglesia. Él se tuvo que mover de una ciudad a otra. A los 3 meses, su esposa dejó de ir a la iglesia. A los 4 meses de él llevar pastoreando esa iglesia, habla con el directorio y le dice que quiere un año sabático para ordenar su casa. Y Paul Tripp cuenta la historia y dice, lo que nunca la iglesia hace cuando mira el currículum, nunca se preocupa de su corazón, de su piedad, de su vida íntima. No nos preocupamos de esa realidad, no nos preocupamos de si él tiene un tiempo de devoción, si él tiene una comunión íntima con Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros los pastores estamos tan ocupados en reuniones que pasamos por alto la devoción, la vida diaria, la comunión, la intimidad, el estar a solas con Dios, no orando por la iglesia, no orando por el sermón del domingo. Señor, examina mi corazón. Dejar de ser pastores de la iglesia. Los que estamos en este tiempo pasamos por iglesias muy tradicionales, donde había mucha presión de perfeccionismo. Ajá. Entonces llegamos y todavía cargamos con eso. Así es. Entonces, es como un legalismo que nos oprime, no nos deja y quedamos atrapados. Así es. Es verdad, hermano. Tú tienes toda la razón, es verdad. El mundo lo exige también. Exacto. El mundo lo exige en este momento, porque antes como que era más pausada las cosas, ahora el mundo es mucho más rápido, entonces las mismas ovejas te exigen ya, no dejan el proceso ni el tiempo de Dios que dice la Biblia, ¿verdad? Sí. Yo colaboro además con la organización misionera que yo trabajo, que es Pan Global, que enviamos misioneros solamente a los lugares no alcanzados, ese es nuestro objetivo. Y yo soy el coordinador académico y tengo que ver con todo lo que es la capacitación de misioneros para enviarlos, o pastores, etcétera. Y colaboro con un ministerio que es saturación de iglesias por plantación. No sé si lo conocen.
Es un ministerio de Dwayne, no me acuerdo el apellido, cuál es el apellido de él, pero ellos tienen un libro que se llama Renuevo, algo así se llama, y la verdad que el otro día hice una capacitación con 35 pastores de diferentes partes de Latinoamérica, desde Chile hasta México. Tuvimos 35 pastores, y una de las cosas que acentuamos fue justamente el tiempo de actividad que pasamos. No somos capaces de poner freno a las actividades para meditar lo que estamos haciendo. Es lo que más nos cuesta, ¿sí o no? Para llenar un horario, para, exacto. como al principio, para que no se me levante la silla y no se me bañe. Y si no estamos haciendo algo, pareciera que no estamos desarrollando el ministerio. Sí, la iglesia está muerta. Exacto. Entonces, ojo con eso, Pastor Randy. ¿Cómo se llamaba? ¿Paul quién? Paul Tripp. Tripp. T-R-I-P-P. Tripp. Ok, Primo de Trump. gracias. Primo de Trump. La otra escuela que dijimos, la otra escuela, Pastor. No. Ok, sí, es muy bueno, me gustó lo que está diciendo y hablando de esa cultura de gracia. Y yo creo que dentro de esa cultura de gracia también desarrollando una cultura de amor. Amén. Sí. Sin duda. Porque la escritura dice que el amor perfecto echa fuera temor. Así es. Entonces, ¿qué es el amor? El amor cubre El temor. el pecado. O sea, no alcahueteamos Sí. al pecado, pero lo que dijo la hermana del chisme, si realmente amamos a alguien, si yo amo a mi hermano Eric, Sí. ¿ok? Y yo estoy en un lugar y hay un hermano, un pastor, que empieza a hablar, ay, mira, fíjate que Eric es... Exacto. Sí, yo lo conozco. O sea, y entro en eso no es amor. Así es. Entonces, lo que uno debe decir es perdón. Yo conozco al hermano Eric, todos tenemos esos errores, pero lo amo. Entonces aquí no me voy a continuar con esto. Exacto. O sea, ¿Yo sabes lo que hago cuando me pasa eso? Ajá. Le digo, espérame, voy a llamar a la persona para que me lo digas delante de él. Sí. Se acaba el cagüín. Se acaba la murmuración. Perdón. Entonces, es más fácil guardar la apariencia y Sí. poner la energía y el trabajo para que todo salga todo bien, el pelo, el hablar y todo eso. Y en vez de realmente dejar el amor de Dios fluir. Así Porque es. cuando hablamos de ser vulnerable, el que fue más vulnerable es Fue el Señor Cristo. Jesús. Así es. Porque Él riesgó todo. Así es. Y aún sabiendo en su grupo de discípulos el que lo iba a traicionar, ninguno de los discípulos sabía quién era después de 3 años. Así es. Entonces imagínense la relación de Jesús Sí, no había mientras diferencia. las Judas, igual como los demás. Amén. De una forma que nadie sabía. Así es. Entonces, me gusta mucho lo que dice la cultura de gracia, y yo sé, pero en eso yo estoy viendo ese amor que fluye a través de esa gracia hacia uno al otro. Y eso realmente es donde Cristo puede venir y hay la vida de Él se aprende a vivir en ese roce. Amén. Así Entonces, es. si hermano Eric me ofende, no de que ya yo cierro las puertas. Así es. Puede ser que necesito un tiempo para recuperarme. Sí. ¿verdad? Sí, porque se pierde la confianza. Y la confianza hay que trabajarla nuevamente. Pero si lo amo, debo en algún momento acercarme a Así él. es. Y decir, "Bueno, podemos hablar de Así esto". es, justamente. Y hacerlo no desde un punto de golpear, Así es. sino de tratar de restaurar coinonía. No levantar la bandera de victoria. Sí. Ese es el punto. Sí, muy bien, excelente. Un punto pequeño, digamos, la sexualidad es todo un tema, y cuando uno ya tiene casi 40 años de casado, es un tema más grande. Entonces, ¿qué suele pasar? Pasarme a mí. Puede ser que uno tenga la confianza de ir a un médico y conversar ese tema, Así que es. conversando con un pastor, Exacto. con un amigo de la iglesia.
¿Y por qué? Por esto mismo, por la pena o porque me da miedo que el asunto se divulgue. Se divulgue. Exacto. Sí. Pero también yo creo que es importante y también es algo, un principio que uno debe tener. Hay momentos en los que uno mismo sabe que uno no es la persona indicada. Y es preferir, digamos, si usted sabe que no es la persona indicada para este tema, pues busque a alguien que sea indicado. No deja de decir que no se estás ayudando a ese hermano, ¿verdad? O sea, porque también hasta eso, vamos a dar lo que no tenemos. Uno hablarle a alguien de... No, lo que trato de enfocar es la confianza. Sí, es la confianza. A la cual, si no la confianza que uno siente, porque se está hablando de la gracia, de esta amistad, de este compañerismo, sí. A eso me refiero. Sí, es verdad. Sí. Yo comencé comencé el domingo pasado una serie de sermones que la titulé Gracia para pecadores religiosos. Pero creo que es interesante cuando nos planteamos en la búsqueda y en la mirada del corazón y miramos de forma honesta, de forma transparente nuestra propia vida. Porque yo creo que los cambios siempre los hemos manejado superficialmente. Los cambios en nuestras iglesias, los cambios nuestros. Nosotros somos muy dados a engrapar los frutos del Espíritu. ¿Sabes lo que significa engrapar? Pegarlos, ¿cierto? Engrapar los frutos como si los tuviéramos, pero no los tenemos. Y eso es un tremendo y profundo problema en nuestros corazones. Entonces necesitamos abrirnos en esa realidad. Por eso comencé ese tema, digamos, de la serie esta, Gracia para pecadores religiosos. Segunda escuela, los estoicos. Los estoicos en la otra escuela, sus maestros enfatizaban los aspectos éticos más que principios sistematizados. El estoicismo era una disciplina de vida. Consideraban que así como había un orden en la naturaleza, también el hombre debía observar una conducta ordenada. La máxima virtud es el bien. El hombre sabio era aquel que vivía de acuerdo con la naturaleza dominando sus emociones y soportando con seriedad el sufrimiento. De ahí viene que la palabra... Tienes que vivir tu problema estoicamente. Esa es la idea. Es la fortaleza en la adversidad. Ese era el fenómeno de los estoicos. Y en lo religioso eran panteístas. Los filósofos citados por Pablo en el famoso discurso que pronunció en el Areópago de Atenas respondía a esta escuela de pensamientos. Estos dos modelos de ética no estaban relacionados con la religión. Por ejemplo, en el mundo greco-romano el matrimonio era tenido como en muy baja estima y las relaciones extramaritales no estaban sancionadas. Los moralistas paganos ponían en alto el valor de la esposa y a la vez la recluían al hogar, permitiéndole al hombre vivir libertinamente. En Grecia, inclusive en el templo dedicado a la Afrodita, se ejercía la prostitución en nombre del culto a la diosa. Además, para obtener el divorcio no se exigía ningún trámite legal, que hoy día no ha cambiado mucho. ¿Sí o no? Hoy día... Claro. De los griegos está hablando, no los judíos. Sí, de los griegos, perdón. Los griegos, sí, los griegos. Bastaba que el hombre despidiese a la mujer en presencia de dos testigos. El matrimonio llegó a ser, según el criterio de ciertos escritores romanos, un mal necesario. Imagínense, el advenimiento del cristianismo y la difusión de sus principios transformaron la costumbre de la época. Los cristianos no solo propagaban una nueva fe, sino que vivían de un modo saludable, distinto a lo que ellos estaban viviendo. Si hoy día nosotros creemos que el progresismo está destruyendo la sociedad, que sí lo está haciendo, porque la diferencia entre la modernidad, el posmodernismo y el progresismo, hay una diferencia sustentable. El progresismo, que es lo que hoy día vivimos, ¿cierto? Después de los pensamientos de Michel Foucault en Francia, el progresismo es destruir todos tus principios sin levantar polvo, sin hacer mucho escándalo, como decimos en Chile. Suavecito. Ejemplo, piensen en la vida como una construcción de una pared y tiene diferentes ladrillos, ¿cierto? El posmodernismo llegaba y golpeaba con un mazo el muro y derribaba todo. Eso hacía el posmodernismo, porque no habían absolutos.
No habían valores absolutos en el posmodernismo. ¿Ok? Pero el progresismo, ¿qué dijo? No hay que golpear el muro. Saquemos un ladrillo. La familia, sí, si la familia es importante, pero también hay otros modelos de familia. Entre un hombre y un hombre, entre dos mujeres, ¿eso es familia? No es familia, hermanos. La Biblia dice que la familia es entre un hombre y una mujer. Así es. Así es, amén. Entre un hombre y una mujer. No es familia, dos hombres. Ahora, ¿pero qué pasa el abuelo y el nieto? Eso sí es familia. Porque es el abuelo haciéndose cargo del nieto, o el padre que su esposa murió haciéndose cargo de su hijo o de su hija. Eso es familia. Pero no dos hombres que se casan no son familia. Dos mujeres que se casan no son familia. ¿Ok? Entonces el progresismo saca ese ladrillo y te quiere sacar ese ladrillo de la familia y ya te destruyó el concepto de la familia. Ya la familia está distorsionada. Entonces nosotros que tenemos una fe sólida decimos, no, pásame ese ladrillo y déjamelo ahí mismo, porque la familia es entre un hombre y una mujer. Es un pilar. Es un pilar, justamente. Eso hace el progresismo. Entonces fíjense, pero en el primer siglo no existía el progresismo, pero existían los estoicos, existían los epicuros, existían los fariseos, existían los saduceos, que cada uno de ellos tenía una filosofía totalmente contraria a las escrituras, aunque los saduceos y los fariseos leían la Biblia, pero no habían entendido el principio fundamental de las escrituras, que hablaba de Cristo. Lucas 24:47. La Torá, el Nevi'im y el Ketuvim hablan de mí. Todo el Antiguo Testamento habla de mí. Las fiestas del Antiguo Testamento representan a Cristo, simbolizan a Cristo. Las fiestas del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Si tú no tienes esa lectura, entonces te vas a encontrar con un muro cada vez que leas el Antiguo Testamento. Porque vas a encontrar solamente una enseñanza moralista y no lo vas a conectar con el Evangelio. Algunos de los principios innovadores que el cristianismo aportó fueron los siguientes: el valor y la misericordia y el amor en el trato recíproco, el perdón, la grandeza del perdón, el principio de igualdad entre los hombres, incluyendo los esclavos, que le dice Pablo a uno de sus discípulos, dice, oye, recibe, ¿cómo se llamaba el discípulo que era? Onésimo. A Onésimo recíbelo como si fuera tu hermano. Y tú, Onésimo, él es tu amo, pero trátalo como un hermano, como para Cristo. Y que eran iguales. Exacto, y que eran iguales. Cuarto, el valor del matrimonio. El cristianismo es el único que le da valor a la vida matrimonial. Y quinto, la dignidad de la mujer y los niños. A través de la historia tenemos que reconocer que las mujeres han sido golpeadas profundamente en su trato. No voy a hablar aquí de nada de eso porque no es feminismo lo que estoy promoviendo, así que tranquilos. Pero entre el estoicismo y el epicureísmo, obviamente el cristianismo está en el centro porque apunta a Cristo. Para terminar, alcanzo la ética cristiana y sus características, algunas solamente. A partir del libro Los Hechos observamos que la lucha constante de los apóstoles fue que los principios éticos establecidos por el Señor y las Escrituras fueran respetados en las iglesias de Cristo. La conducta ejemplar del creyente sería un medio para atraer a los gentiles a la fe. Lo vemos desde muy temprano en Hechos capítulo 2 del 42 al 47, cuando la iglesia vivía. Y la gente miraba cómo la iglesia vivía en amor, como decía el pastor. En amor, había gracia, pero había amor, se manifestaba el amor, había preocupación, a tal grado que cuando hubo la escasez en Jerusalén, ¿qué hicieron algunos discípulos? Que tenían más de una propiedad, vendían la que les sobraba, y ese dinero lo ponían a los pies de los apóstoles para que se repartiera entre todos. Exacto, y esto no es teología de la prosperidad, hermano. Porque la teología de la prosperidad distorsiona este concepto. Y no es que los hermanos se quedaban sin casa y vivían todos como buenos hippies, ¿cierto? En una carpa grande, gigante, y todos comiendo en una olla común. No, eso no era lo que pasaba. Es más, recordemos algo sumamente profundo que lo pasamos por alto. Muchos de los creyentes del primer siglo, teniendo buena reputación, un buen estatus económico y de vida, perdieron todo
porque eran cristianos y los colgaron sentados en palos de madera, atravesados, empalados y prendiendo fuego en la noche para que iluminaran las calles de Roma. Y algunos solamente les quitaban sus posesiones, los romanos o cualquiera le quitaba sus posesiones y los dejaba en la calle y no se les recuperaba nada porque eran cristianos. Eso vivieron nuestros hermanos del primer siglo. Lo que hoy día nosotros vivimos no es persecución, hermano, no hablemos de persecución. Porque tú te puedes parar en una plaza y hacer el loco, como digo yo, y hablar de una serie y una sartada herejía y nadie te va a decir nada. E incluso puedes hablar mal de tu presidente y nadie te va a decir nada, ¿cierto? De este lado del mundo. Sí. Claro, de este lado del mundo. Pero es distinto cuando vamos a la ventana 1040, al mundo musulmán. ¿Ah? Ahí no van los televangelistas, no sé por qué. No sé por qué, pero ahí no van. ¿Cierto? Entonces tenemos que entender el contexto. Le toca a los apóstoles. En 1 Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y 1 Pedro 3:1 dice: asimismo vosotros mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La palabra sujeción que usa ahí en griego es hupostazo y significa camino contigo. Camino contigo. La raíz de esa palabra que usa la Septuaginta es la palabra eser keknegdo en el hebreo, y que no significa solamente ayuda contraria, significa dependiente de también. Ojo. Y la palabra eser se utiliza solo para Dios y Dios la usa para la mujer. Lea todos los pasajes donde aparece, cuando Israel habla, dice Dios nos ayudó. Esa palabra ayuda, que está relacionada con Dios, es eser, la misma que usa Moisés en Génesis 2.14, 2.24, 2.14 por ahí creo que. Es importante, cierro el paréntesis. El cristianismo es un sistema teísta. Este es el primer postulado, el Dios personal, ético, que se revela a sí mismo a nosotros. La Biblia no es un tratado de teología solamente. Las grandes enseñanzas acerca de Dios son presentadas junto a enseñanzas eminentemente prácticas. Un concepto que se nos olvida, que tenemos que tenerlo en nuestro radar y siempre buscarlo: ortodoxia, ortopraxis, ortopartía. Ortodoxia, pensar correctamente. Ortopraxis, vivir correctamente. Ortopartía, sentir correctamente. Esos tres elementos son los que deben de unificarse en nuestra conducta diaria. Ortodoxia, ortopraxis, ortopartía. La Biblia se ocupa de revelarnos quién y cómo es Dios. También dedica un lugar destacado a manifestar cuál es el anhelo del Creador para la existencia humana. Jesucristo demostró su deidad a través de sus milagros y también a través de su norma de conducta. No se halló pecado en él. La ética cristiana descansa sobre la revelación bíblica acerca de la naturaleza, la justicia y el amor de Dios. Su grandeza se debe a la inmensidad de nuestro Dios. Fundamentar normas de conducta, prescindiendo de Dios, solo conduce a un desenfreno. Proverbios 29:18. El pueblo que no tiene profecía se desenfrena. Pero bienaventurado, termina diciendo el texto, el que guarda la ley del Señor. La palabra profecía, otras traducciones la usan como visión. Es Jasón o Jasón, ¿ok? Es Jasón y tiene que ver con los oráculos de Dios, con las palabras de Dios. No es profecía en el sentido que está hablando de que organiza bien para el futuro o hace un buen plan. No, no está hablando solamente de eso. Está hablando de depender de la palabra de Dios para la dirección de nuestras vidas. Por eso la lógica de Proverbios 29:18 es: todo hombre, iglesia o organización que no tiene dirección en las Escrituras va a perecer en algún momento. ¿Perdón? 29:18. Por esta razón nosotros debemos ocuparnos de proclamar el mensaje grandioso de la Biblia, porque el conocimiento de Dios es el único medio para transformar el medio corrupto en que nos desenvolvemos. Para terminar,
El postulado básico del cristianismo es que en un Dios personal, santo y eterno, creó el universo en el cual vivimos, lo sustenta y dirige. Esto se deduce de la propia revelación de Dios manifestada en las Escrituras. Jesucristo es el centro de todo y la meta a la cual tiende todo. La dignidad del hombre descansa, según la Biblia, en el hecho de haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y segundo, su miseria en haber caído en el pecado. Estos dos puntos, la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, en medio de estas dos realidades hay un abismo insondable. ¿Sabe cómo un Dios santo, 3 veces santo, puede tener relación con un hombre pecador? Solo a través de la cruz de Cristo. Solo a través del Evangelio. El Evangelio lo vamos a necesitar hasta cuando Cristo nos venga a buscar en la eternidad. Porque el Redentor siempre va a estar presente en nuestra vida. Estos dos puntos fundamentales de la doctrina bíblica brindan un sustento primordial a la ética cristiana. ¿Por qué necesitamos ley? Porque estamos corrompidos. Y aunque hemos confesado a Jesús como el Señor y amamos a Jesús, hay indicios todavía de esa corrupción en nuestro interior. Todavía hay indicios, todavía hay cosas que usted y yo deseamos que no son las correctas. Todavía usted y yo tiene motivaciones incorrectas al hacer y desarrollar el ministerio y al vivir en la palabra. Juan Bunyan decía, mi oración más consagrada está llena de pecado. Aún nuestras oraciones a veces son egoístas. Bendíceme a mí, ayúdame a mí, cámbiame a mí y que el resto se lo coman los pollos, ¿cierto? La concepción cristiana del hombre en cuanto a la naturaleza del hombre, la Biblia la relaciona estrechamente con la doctrina de Dios. Lo primero que nos dice la palabra acerca del hombre es que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así como Dios es personal y ético, también lo es el hombre. Aleluya. No puedo seguir compartiéndolo porque tengo todavía un montón de puntos más que compartir, pero otra oportunidad y podemos seguir hablando sobre ética. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te agradecemos, Señor, por recordarnos quién eres tú. Tú eres el Dios trino, personal, eterno, que creó los cielos y la tierra. Que tú estás en control de todas las cosas y que podemos descansar confiadamente en ti, Señor. Y que aún cuando mantenemos vestigios todavía en nuestro interior y luchamos con pecaminosidad, Señor, todos los días podemos descansar en que Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para nosotros. Gracias, Señor, porque realmente tú eres suficiente para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.